desarrollar un ejercicio de la materia de mecánica de suelos con relación al tema denominado relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Un suelo tiene un peso específico de la masa de 1745 kg por metro cúbico y el 6% de humedad. ¿Cuántos litros de agua deben añadirse a cada metro cúbico de suelo para elevar la humedad al 13%? Supongan que la relación de vacíos permanece constante. Primero, se debe comprender lo que sería el diagrama de fase, cómo está compuesto un suelo. Inicialmente un suelo está compuesto por una fase gaseosa, una fase líquida y una fase sólida. En nuestro diagrama de fase, al lado derecho tendremos lo que serían las relaciones de los volúmenes, donde tenemos el volumen total de la muestra conformado por el volumen de vacíos más el volumen del suelo. El volumen de vacíos está conformado por el volumen del aire más el volumen del agua. Y por el lado izquierdo tendremos lo que serían las relaciones de los pesos. Tenemos el peso total de la muestra, que está conformado por el peso del aire, por el peso del agua y por el peso del suelo. El peso del aire se puede despreciar. Como datos tenemos el peso específico de la muestra 1, que es 1745 kg por metro cúbico, que es igual a 1,745 gramos por centímetro cúbico. También nos dan el contenido de humedad de la muestra 1 en porcentaje, que es el 6%, que equivale a 0,06. Nos dicen que es por metro cúbico de suelo, entonces el volumen del suelo es igual a un metro cúbico. Por último nos dan que el contenido de humedad de la muestra 2 en porcentaje es 13%, el cual equivale a 0,13. Se supone de que la relación de vacíos permanece constante, entonces eso significa que la relación de vacíos de la muestra 1 es igual a la relación de vacíos de la muestra 2. Como nuestro ejercicio nos indica que el volumen del suelo es un metro cúbico, entonces el volumen de vacíos es numéricamente igual a la relación de vacíos. Reemplazando estos valores en nuestro diagrama de fase, tendríamos que el volumen del suelo es 1, el volumen de vacíos es igual a la relación de vacíos, entonces el volumen total sería 1 más la relación de vacíos. De ahí obtenemos que el volumen del agua es igual al volumen de vacíos y este es igual a la relación de vacíos. Bueno, para determinar el peso del suelo y el peso del agua, vamos a utilizar la fórmula de la gravedad específica, que se dice que la gravedad específica es igual al peso específico del suelo sobre el peso específico del agua. El peso específico del suelo es igual al peso del suelo sobre el volumen del suelo sobre el peso específico del agua. Y así, mediante extremos y medios, obtenemos que el peso del suelo sobre el volumen del suelo por el peso específico del agua. Despejando en función del peso del suelo, obtenemos que es la gravedad específica por el volumen del suelo por el peso específico del agua. Como sabemos, el volumen del suelo es 1, entonces nos quedaría que el peso del suelo es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Para determinar el peso del agua vamos a utilizar la fórmula del peso del suelo que acabamos de calcular. Entonces, tenemos que el peso del suelo es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Como sabemos, el peso específico del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Y así, despejando en función del peso del agua, vamos a obtener que el peso del suelo por el volumen del agua sobre la gravedad específica. Haciendo un paréntesis aquí, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El grado de saturación por la relación de vacíos es igual al contenido de humedad por la gravedad específica. Como sabemos, el grado de saturación es el volumen del agua sobre el volumen de vacíos por la relación de vacíos, que es igual al contenido de humedad por la gravedad específica. Como sabemos, el volumen de vacíos es igual a la relación de vacíos
por lo cual acá podemos simplificar. Entonces nos quedaría que el volumen del agua es igual al contenido de humedad por la gravedad específica. Obteniendo esta fórmula, vamos a reemplazar en la que estábamos calculando. Entonces, tenemos que el peso del agua es igual al peso del suelo por el volumen de agua, que vendría a ser el contenido de humedad por la gravedad específica sobre la gravedad específica. Podemos simplificar gravedad específica, entonces nuestro peso del agua vendría a ser igual al peso del suelo por el contenido de humedad. El peso del suelo es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua por el contenido de humedad, que esto equivaldría al peso del agua. Por último, vamos a determinar el peso específico de la muestra. Como se sabe, el peso específico de la muestra es igual al peso total sobre el volumen total. Como se sabe, el peso total es igual al peso del suelo más el peso del agua sobre el volumen total, que determinamos que es igual a 1 más la relación de vacíos. Como hemos determinado hace un momento, el peso del suelo es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua más el peso del agua, que viene a ser la gravedad específica por el peso específico del agua por el contenido de humedad. Todo esto sobre 1 más la relación de vacíos. Entonces, tenemos que nuestro peso específico de la muestra debería ser igual a 1 más el contenido de humedad por la gravedad específica por el peso específico del agua sobre 1 más la relación de vacíos. Para este ejercicio tomaremos como el peso específico del agua igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, como se sabe, la gravedad específica es igual al peso específico del suelo sobre el peso específico del agua. Como acabamos de decir, nuestro peso específico del agua viene a ser 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, se dice que la gravedad específica es igual al peso específico del suelo. Entonces, reemplazando nuestra siguiente relación en nuestro peso específico de la muestra, vamos a obtener que nuestro peso específico de la muestra es igual a 1 más el contenido de humedad. Todo esto multiplicado por la gravedad específica, que viene a ser el peso específico del suelo. Como sabemos, nuestro peso del agua viene a ser 1 gramo por 1 sobre 1 más la relación de vacíos. Entonces, reemplazamos nuestros datos por cada muestra en nuestra fórmula ya calculada del peso específico de la muestra. Entonces, para nuestra muestra 1, vamos a obtener que el peso específico de la muestra 1 es igual a 1 más el contenido de humedad de la muestra 1 por el peso específico del suelo sobre 1 más la relación de vacíos de la muestra 1. Reemplazando los datos, vamos a obtener que 1,745 gramos por centímetro cúbico es igual a 1 más el contenido de humedad de la muestra 1, que viene a ser 0,06 por el peso específico del suelo, todo sobre 1 más en la relación de vacíos de la muestra 1. Despejando todo en función de la relación de vacíos de la muestra 1, nos va a quedar como 1,06 por el peso específico del suelo, todo sobre 1,745, todo esto menos 1. Para nuestra muestra 2, obtenemos que nuestro peso específico de la muestra 2 es igual a 1 más el contenido de humedad de la muestra 2 por el peso específico del suelo, todo sobre 1 más la relación de vacíos de la muestra 2. Entonces, reemplazando nuestros datos en esta fórmula, vamos a obtener que
el peso de la muestra 2, que es lo que vamos a calcular, es igual a 1 más el contenido de humedad de la muestra 2, que viene a ser 0,13 por el peso específico del suelo sobre 1 más la relación de vacíos de la muestra 2. Entonces, despejando todo en función de la relación de vacíos de la muestra 2, vamos a obtener 1,13, todo esto por el peso específico del suelo sobre el peso específico de la muestra 2, todo esto menos 1. Como nuestro ejercicio nos indica que la relación de vacíos permanece constante, vamos a igualar la relación de vacíos de la muestra 1 con la relación de vacíos de la muestra 2. Reemplazando, nos quedará de la siguiente forma, que es 1,06 por el peso específico del suelo sobre 1,745, todo menos 1 es igual a 1,13 por el peso específico del suelo, todo sobre el peso de la muestra 2, menos 1. Este menos 1 con este menos 1 dan 0, entonces nos quedaría 1,06 por el peso específico del suelo sobre 1,745 igual a 1,13 por el peso específico del suelo sobre el peso específico de la muestra 2. Como vemos, el peso específico del suelo se puede simplificar, entonces nos quedaría que el peso específico de la muestra 2 es igual a 1,13 por 1,745, todo esto sobre 1,06, que el peso específico de la muestra 2 da aproximadamente 1,860 gramos por centímetro cúbico, o también viene a ser igual a 1860 kilogramos por metro cúbico. Como sabemos, el volumen del suelo es un metro cúbico, tanto para la muestra 1 como para la muestra 2. Entonces, utilizando la fórmula del peso específico de la muestra, que es igual al peso total de la muestra sobre el volumen total de la muestra. Como sabemos, el volumen de la muestra es un metro cúbico, entonces nos quedaría que el peso específico de la muestra es igual al peso total de la muestra. Entonces, nuestro peso de la muestra 1 viene a ser igual a 1745 kilogramos y el peso de la muestra 2 viene a ser igual a 1860 kilogramos. Entonces, el agua a añadir será la diferencia de la muestra 2 menos la muestra 1. Entonces sería 1860 menos 1745. Esta diferencia nos da un resultado de 115 kilogramos. Entonces el agua por añadir será de 115 litros.